Maestros y maestras, hoy quiero dejarles el siguiente mensaje: orientaciones para flexibilizar el currículo y el plan de estudio atendiendo a las condiciones de emergencia sanitaria. El tema del currículo es bastante amplio, lo mismo el tema de plan de estudio. Y en mi video anterior dejé pendiente de profundizar, de parcelar algunos temas que tienen que ver con este momento de la flexibilización de currículo, plan de estudio y otros elementos que tienen que ver con la parte educativa. Hoy, para poder organizar un poco las ideas, voy a hacer un repaso de lo que es modelo pedagógico y miraré los elementos que el modelo pedagógico contiene y los voy a ir mirando, viendo cómo se afecta el currículo y el plan de estudio y de qué manera eso se flexibiliza. El plan de estudio, el modelo pedagógico tiene dos elementos fundamentales. Por ahí voy a comenzar: el maestro y el alumno, en una relación bidireccional en el aula, en el patio del colegio, en el laboratorio, en el aula de informática, etcétera, etcétera. Interactúan, se comunican y allí se da un proceso que se llama proceso de aprendizaje a través de la orientación, de la dirección, del control que el maestro hace sobre ese estudiante. Hay una relación directa entre estudiante y alumno, aunque existen otros agentes educativos allí: el rector, el celador, el coordinador, la psicoorientadora, etcétera, etcétera. 1A en el modelo pedagógico son el maestro y el estudiante. Ellos interactúan a través de una serie de acciones, por ejemplo, explicar, escuchar, ambos escuchan, ambos explican; narrar, ambos narran, debatir, ambos debaten, y una cantidad de cosas pues que suceden entre maestro y estudiante. Los recursos son otro elemento del modelo pedagógico, y esos recursos, hago la claridad, que no son recursos pedagógicos. Cualquier recurso, los textos escolares, prácticamente, hago la salvedad aquí, textos escolares no son recursos pedagógicos. Otro tipo de materiales que no sean textos escolares, por ejemplo, periódicos, revistas, materiales del medio, materiales de desecho, etcétera, etcétera. Las tecnologías, y cuando hablo de tecnología no hablo de computador solamente, ni de sala informática, hablo en el sentido amplio de la palabra. Tecnología tiene que ver con el computador, el celular, la tablet, tiene que ver con el televisor, tiene que ver con el radio, con el teléfono análogo, etcétera, etcétera. Otro elemento que tiene que ver con el modelo pedagógico, ya hablamos de maestro-alumno, ya hablamos de recursos, tiene que ver con el conocimiento y el método. El conocimiento son los saberes específicos que cada maestro tiene o que el maestro lleva en su conocimiento, en su especialización, y el método son las formas de llegar, son los pasos, cómo ese maestro hace que ese conocimiento llegue hacia el estudiante. Y cuando hay un matrimonio perfecto entre método y conocimiento, es lo que llamamos pedagogía, que ya hoy en día se llama no tanto pedagogía, sino conocimiento didáctico del contenido. Es la forma como el profesor de matemáticas sabe enseñar matemáticas, o el profesor de lenguaje sabe enseñar lenguaje. Es el acercamiento entre conocimiento y pedagogía, digamos así. Ciencias naturales es un saber específico, conocimiento. La pedagogía de las ciencias naturales,
podríamos decir, la matemática, pedagogía de las matemáticas, el lenguaje, pedagogía del lenguaje, etcétera, etcétera. Un cuarto elemento, ya habíamos hablado de maestro-alumno, hablábamos de recursos, se me olvidaba en la parte de recursos que le dije que no son recursos pedagógicos, y es que los recursos pedagógicos los vuelve pedagógicos el maestro es quien los vuelve pedagógicos. Lo que usted tenga en el aula y no lo utilice para ilustrar una clase, no lo utilice para llevar a sus estudiantes, no es recurso pedagógico. El texto escolar, cuando se utiliza mal, se convierte, por el contrario, en una herramienta en contra de la pedagogía. Mientras que una piedra que está fuera del aula, usted la lleva al aula y parte de allí de esa piedra, y esa piedra es un recurso pedagógico. Igualmente las tecnologías, la tecnología, el computador no es un recurso pedagógico, el software no es recurso pedagógico, las plataformas no son recursos pedagógicos, se vuelven recursos pedagógicos por la habilidad del maestro, por el conocimiento didáctico que el maestro tenga. Entonces quería pues hacer esa aclaración allí. Entonces el cuarto elemento es la evaluación. Algunos pensadores, algunos críticos dicen que la evaluación es el elemento más importante en el proceso pedagógico, en el modelo pedagógico. Pero yo considero que son importantes todos: maestro-alumno, recursos, conocimiento y método, y evaluación. Y en la evaluación, en la evaluación moderna, en los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional, la evaluación es para replantear cosas. La evaluación es para revisar al estudiante, a la institución, al docente. La evaluación es para formular nuevas cosas, para formular nuevas evaluaciones, para formular nuevas estrategias. Y la evaluación, en última instancia, es para cambiar. En ningún momento la evaluación es para calificar, para aprobar o reprobar. Esa evaluación ya está revaluada, ya no existe, ya no va. Maestro, alumno, recursos, conocimiento y método y evaluación hacen parte del modelo pedagógico, componen al modelo pedagógico. Pero ese modelo pedagógico existe, es porque hay un contexto, o sea, está inmerso en un contexto, el modelo pedagógico. Y en ese contexto hay dos dimensiones: el tiempo y el espacio. Y ya entonces, dejando claro el modelo pedagógico, sus elementos: maestro, alumno, recursos, conocimiento y método y evaluación, y lo que cada uno funciona. Entonces ahora sí vamos a mirar cómo eso afecta el currículum. Y miremos entonces que el contexto es lo primero que cambia, es lo primero que hay que flexibilizar. El estudiante está inmerso en un contexto escolar, donde hay una micro sociedad que se llama aula, y hay una macro sociedad que se llama institución, que se llama colegio. Allí en el aula operan los amores, operan los odios, las dificultades, las alegrías, la felicidad, igualmente en el contexto macro de la escuela. Pero en el contexto micro, el docente y el estudiante interactúan diariamente, se reencuentran todos los días. Y en el contexto macro, el estudiante se encuentra con la masa, aprende de todos, hasta el celador aprende. El tiempo está determinado, está dominado, está marcado, está diseñado. Hay un tiempo para el recreo, hay un tiempo para las horas de clase. El docente tiene unos momentos de tiempo dentro de su proceso de clase. Y entonces tenemos que comenzar a entender que el estudiante pasa de un contexto totalmente amplio, totalmente libre, a un contexto muy reducido, que es el contexto de su casa. Y el estudiante no va a aprender aprender en toda la casa, sino que él o sus padres lo van a ayudar a construir
un aula de clase, un sitio donde estudiar. Y son diferentes los contextos, muy distintos. Entonces el maestro tiene que entender que el estudiante tiene una ruptura abrupta, una ruptura fuerte dentro de ese contexto al cual venía acostumbrado. Los tiempos en la casa no serán los tiempos controlados dentro del salón de clase, controlados fuera de la institución, controlados fuera del salón de clase. Serán otros tiempos. Es importante mirar aquí que el alumno y el maestro sufren un distanciamiento, y ese distanciamiento va a afectar el proceso educativo. Entonces hay que cambiar, se cambian los roles. El estudiante pasa a ser un actor solo prácticamente dentro del proceso, y el docente entra a ser un actor muy lejano dentro de ese proceso. Pero en este proceso entra el padre de familia a ser una parte muy, muy fundamental. Fundamental en el sentido en que va a ser quien va a orientar al estudiante, quien le va a controlar los tiempos, quien le va a hacer seguimiento al proceso de aprendizaje. Y entonces el maestro tiene que entender que algunos de esos padres de familia son analfabetas, que algunos son profesionales y que algunos son docentes. Mirar dentro de ese cambio, de ese reemplazo, que ese padre de familia es un padre diverso, y que entonces tendrá el docente que tener en cuenta que su guía didáctica o que su trabajo en plataforma o que su software tiene que también ser interpretado, tiene que ser conocido por el padre de familia. Y aquí se puede negociar con el padre de familia, a ver qué tanto, investigar, buscar, a ver qué tanto sabe, qué tanto entiende de pedagogía, o inclusive a ver qué tanto se la va el estudiante con el padre de familia, o a ver qué tanto se la va con quien va a tener contacto con él en ese proceso educativo en casa. En los recursos ya está, pues, de acuerdo a los recursos que tenemos para esta educación desescolarizada que viene, no la vayamos a entender como educación virtual, ni la vayamos a entender como educación a distancia, llamémosla educación desescolarizada mejor. Y entonces, mirando los recursos abren en dos la posibilidad de llegar a los estudiantes. Uno, los estudiantes que no tienen conectividad, que no tienen aparatos electrónicos, y otra, los estudiantes que tienen la posibilidad de una conectividad y un computador, por ejemplo. Esas dos opciones hay que mirarlas, hay que profundizarlas, hay que manejarlas, porque son las únicas, en este momento son las únicas opciones, y ya están diseñadas. Los maestros diseñamos una serie de guías, de unidades didácticas, de talleres para los estudiantes, y reposan en las instituciones educativas. El Ministerio de Educación Nacional está generando unos documentos escritos que van a llegar a esos estudiantes que no tienen la posibilidad, y va a reforzar eso con un kit de materiales, de útiles escolares, para llegar a esos estudiantes. La forma de llegar, pues, después se mirará, no sé cómo será. Inclusive los rectores tienen autorización para disponer a través de su consejo directivo de los recursos que tengan del Sistema General de Participaciones por gratuidad, y a aligerar el proceso de impresión de esas guías, de esos trabajos que los docentes han hecho. En la parte de conectividad, muchos estudiantes van a tener esa posibilidad, de esa oportunidad de aprender desde las tecnologías actualizadas, y tendrán la oportunidad porque el Ministerio de Educación Nacional hizo un trabajo muy, muy fuerte, muy juicioso sobre la parte de provisionar unos elementos para los docentes tecnológicos,
Y esos elementos tecnológicos pueden llegar a los estudiantes, a muchos estudiantes, a bastantes estudiantes pueden llegar, y se está trabajando pues en la parte de formación a docentes. Van a haber 22 Webinar del 20 de abril al 30 de junio, donde los docentes van a tener la oportunidad de capacitarse. Y dentro de las 7 semanas que tienen los estudiantes, los docentes van a tener el acompañamiento, tanto para la parte de estudiantes que tienen la posibilidad de trabajar con tecnología a través de la conectividad del computador, y los estudiantes que van a trabajar con materiales físicos, hablemos así, materiales físicos. Van a tener el acercamiento, el apoyo de los tutores del programa Todos Aprender. Allí pues se van a utilizar también los materiales del programa Todos Aprender, y va pues el programa a tener elementos importantes. Lo que tiene que ver con el conocimiento y el método, hay una ruptura bastante fundamental. Y en cuanto al conocimiento, hay que dosificar el conocimiento. Dosificarlo porque no es lo mismo, no es igual llevar un currículo dentro de un colegio que llevar un currículo en una casa, en un hogar, con un padre de familia que va a estar pendiente, orientando. Entonces el ministerio ha orientado pues que se trabajen esencialmente las áreas fundamentales: matemáticas, ciencias naturales, lenguaje, ciencias sociales y educación física. Yo aquí le agrego y educación artística, yo le agrego la educación física. Y en esa parte del conocimiento y el método es importante que el maestro entienda que el método tiene que ser un método muy flexible, demasiado flexible, para que los estudiantes puedan ir comprendiendo, puedan ir entendiendo, se puedan ir adaptando. Y creo que la primera semana de clases dentro de este programa emergente tiene que ser una semana de adaptación, una semana de comprensión, una semana de negociación, de investigación y de innovación. El maestro innovador y el maestro investigador toman mucha relevancia en este momento. Y finalmente, tener en cuenta la evaluación. Ya hablamos del maestro y del alumno, hablamos de los recursos, hablamos de conocimiento y método. Miremos la parte de la evaluación. La evaluación aquí es fundamental, es crucial. Es crucial y tiene que partir la evaluación de evaluar el proceso antes de evaluar al estudiante. ¿Cómo se evalúa el proceso? Hombre, dialogando con el estudiante y dialogando con el padre de familia, si lo que le planteamos sirvió o no sirvió. Si no sirvió, cuáles fueron las fallas, y pulimos, ajustamos, y entonces comenzamos a replantear cosas. La calificación para ganar el año, la calificación para promover o para reprobar, pienso que tiene que desaparecer en este momento. Tiene que mirarse a lo último del proceso. Y tiene que mirarse a lo último del proceso porque la evaluación es un elemento traumático. Es un elemento traumático para los estudiantes, es un elemento traumático para los padres de familia, porque todavía manejamos procesos de evaluación muy retrógrados, muy traumáticos, y podemos dañar de alguna manera las buenas intenciones que tenga el estudiante, las buenas intenciones que tenga el padre de familia. Entonces aquí hay que hablar de evaluación formativa que nos permita replantear, revisar, reformular y cambiar. Si eso no funciona, aquí toma mucha relevancia la evaluación. Si no funciona en esos elementos, si yo no quiero replantear, si yo no quiero revisar, porque yo soy el dueño del proceso, no funcionaría. No es funcional, no va. Entonces, esa flexibilización curricular y esa flexibilización del plan de estudio tiene que partir del modelo pedagógico. Si la institución no revisa su modelo pedagógico, va a tener ciertas dificultades
atendiendo a que vamos a trabajar modelos pedagógicos flexibles, que vamos a trabajar pedagogías emergentes, teniendo en cuenta que la pedagogía emergente tiende más a la parte de aplicación de tecnologías, pero no solamente tecnologías nuevas, sino también las tecnologías antiguas. Hoy estamos nosotros pues frente a un reto muy grande, y los maestros creo que tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de crecer en esta dificultad, de renacer en esta crisis, de reinventarnos procesos pedagógicos, de reencontrarnos con una serie de retos y dificultades que nos van a permitir salir adelante. Hoy nosotros vamos a trabajar pedagogías emergentes en ambientes de aprendizajes no convencionales. Eso va a ser muy importante, muy grande para nosotros. Finalmente, pues decirle que hay mucha esperanza en que este proceso de coronavirus se nos vaya, que este proceso llegue hasta ahí, porque si no llega hasta ahí, se va más lejos y es posible que como está el virus ahorita mismo, podamos volver a la escuela por allá en agosto, septiembre. Si las cosas no mejoran, el año entrante nos veremos de pronto en las aulas de clase. Bendiciones.